Estimados alumnos, vamos a seguir entrenando las propiedades de los cuadriláteros cíclicos, ahora con una configuración un poco más compleja que las anteriores. Partamos entonces con el enunciado de este problema. Miren, usted está viendo ahí en la figura un cuadrilátero en general cualquiera, A, B, C, D, al cual yo he trazado las bisectrices de los ángulos en A, en B, en C y en D. Estas bisectrices se han cortado en los puntos que estoy llamando ahí U, X, Y y Z. En este cuadrilátero X, Y, Z, U también he vuelto a hacer la misma configuración. El segmento ZP es bisectriz del ángulo UZI, el segmento UR es bisectriz del ángulo XUZ, en fin. De esta forma entonces hemos generado el último cuadrilátero que está ahí en la figura, que sería el cuadrilátero PQRS. El desafío es demostrar que en este último cuadrilátero las diagonales son perpendiculares, es decir, el segmento SQ y el segmento PR son perpendiculares. Veamos entonces la demostración. Para la demostración, lo primero que vamos a hacer es simplificar un poco el diagrama. Primero analizaremos la configuración de afuera, es decir, el cuadrilátero ABCD y sus respectivas bisectrices interiores. Primero le ponemos nombre a los ángulos. Como ustedes ven ahí, yo le he dejado a todos el nombre correspondiente, tanto de un lado como del otro, la bisectriz. Por el hecho de ser bisectriz, los ángulos deberían ser iguales. Bien, notemos entonces las siguientes características. En el triángulo DXC tenemos que esa suma de ángulos debería darme 180. De acá entonces yo despejo el ángulo DXC de esa forma. Y esta es una igualdad importante, entonces la vamos a llamar asterisco. Del mismo modo, ahora analizamos el triángulo APZ y tenemos esa igualdad de ángulos. La suma de sus ángulos interiores debería dar 180, de donde yo despejo también el ángulo AZB y tengo esa expresión de ahí, expresión a la que voy a llamar doble asterisco. Finalmente analicemos el cuadrilátero inicial ABCD. Vemos de que la suma de sus ángulos interiores debería darme 360 y esa igualdad, al ser divisible por 2, yo obtengo que alfa más beta más gamma más delta debería darme 180. Ahora combinemos estas tres igualdades importantes y tendremos lo siguiente, que en el cuadrilátero XYZU podemos sumar los ángulos opuestos, el ángulo UXY más el ángulo UZY, y notando de que esos ángulos son los mismos que teníamos al principio. Ve usted, yo ahí los he escrito de la forma que teníamos inicialmente proyectando los segmentos, pero cada uno de estos ángulos ya había sido calculado usando los ángulos alfa, beta, gamma y delta, así que yo ahora sustituyo los valores, opero con ellos y obtengo que eso es 360 menos alfa más beta más gamma más delta, lo cual según la igualdad 3 asterisco era igual a 180. Entonces tenemos 360 menos 180 y eso me da 180. Descubrimiento que traducimos en el siguiente hecho. El cuadrilátero UXYZ tiene dos ángulos opuestos que suman 180. Esto prueba que es cíclico, por lo tanto hemos fundamentado la existencia de la circunferencia que muestra la figura. Ahora bien, analicemos otro detalle de este cuadrilátero grande y sus bisectrices. Miren, lo primero que vamos a hacer es proyectar los segmentos AB, DC y XY y vamos a demostrar de que sus proyecciones pasan todas por este punto que estoy llamando T. Para ello, simplemente observe usted de que en el triángulo BTC, el segmento CI y el segmento BI son bisectrices exteriores, por lo tanto ellas se cortan en el excentro y como sabemos, al unir el excentro con el vértice correspondiente, en este caso con el vértice T, tenemos una bisectriz del ángulo CTB. Y del mismo modo, ahora pensando en el triángulo ATD, tenemos que el segmento DX y el segmento AZ son dos bisectrices interiores, por lo tanto el punto U sería el incentro de este triángulo y por lo tanto el segmento UT también debería ser una bisectriz del ángulo ATD. Esto prueba entonces de que tanto UT como IT son bisectrices del mismo ángulo, entonces los puntos efectivamente deben estar alineados. Listo, ahora analicemos la configuración completa. En la figura yo he vuelto a pintar el cuadrilátero PQRS y lo que vamos a hacer ahora es ubicar dos puntos. El punto M en el segmento DX, de manera que cuando yo proyecto el segmento IZ se corta en ese punto con la proyección del segmento XU. Del mismo modo vamos a marcar ahora el punto N para que el segmento XY y el segmento UZ se corten en ese punto cuando se proyecta. Notemos entonces ahora que estamos en la configuración de la última demostración que hicimos delantito. El punto M, el punto S y el punto Q deberían ser colineales
y de hecho esa línea debería ser bisectriz del ángulo XMY. Entonces al trazarla yo ahí la voy a dejar con rojito. Del mismo modo, el punto N, el punto R y el punto P deberían también estar alineados y esa línea debería ser bisectriz del ángulo en N. Así que yo también la dejo ahí en rojito. Y ya hemos demostrado que si tenemos un cuadrilátero cíclico y proyectamos los lados hasta que se corten, entonces las bisectrices de los ángulos formados deberían formar también 90 grados. En particular, en esta configuración estamos diciendo de que los segmentos en rojito también deberían ser perpendiculares. Y si usted se fija con calma en la figura, estos segmentos en rojito en particular son parte de las diagonales del cuadrilátero PQRS. Así es que sin querer hemos llegado al final de la demostración. Espero les haya quedado claro, estimados alumnos, y ante cualquier duda, como siempre, usted ya sabe cómo ubicarme.